Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? ¿Cómo vais? ¿Bien? Sí, yo también. Mirad, aquí estaba releyendo el libro del español correcto en el apartado del uso correcto de los verbos. No penséis que es que yo me paso todo el verano en mi tiempo de ocio con las cuestiones de trabajo y de esto, es más bien un libro de consulta, no un libro de lectura. Pero como ya sabéis que esta semana ha estado la cuestión lingüística tan ardiente y tan polémica, he dicho, oye, vamos a ver que en este caso no es un libro de la Real Academia, pero sí el Instituto Cervantes, que nos dice la norma sobre el correcto uso de este imperativo polémico que Pérez Reverte, ya sabéis, el académico de la Real Academia, ha traído a la actualidad informativa de nuestro país. Sí, porque esto que estuvimos explicando en clase hace apenas un mes y poquito, ya sabéis, el correcto uso del imperativo, que había una compañera, María, que nos decía, hay que ver, yo no entiendo cómo la gente es capaz de olvidar que hay que poner la D al final y se empeña en poner la R y no saben qué es el infinitivo y no el imperativo. Bueno, María, es que no todos los hablantes tienen el mismo nivel de conciencia lingüística y de compromiso sobre el buen uso, ¿de acuerdo? Y bueno, esta cuestión que parecía casi un pequeño capítulo del libro de texto, pues mirad, ha saltado a todos los medios de comunicación e incluso las redes sociales, generando polémica, controversia, tanto de especialistas en el tema como de aquellos que, bueno, son simples usuarios, ni más ni menos, que ser usuario de una lengua es todo un honor y toda una responsabilidad. Pues bien, yo quería reflexionar sobre dos aspectos. En primer lugar, pues oye, la Real Academia, desde que surgiera en el siglo XVIII hasta el siglo XXI que estamos, pues es lógico que se tenga que adaptar a los nuevos tiempos y a la realidad lingüística que asiste a sus hablantes. ¡Qué tontería! Es que si la Real Academia fuera hoy como era en el siglo XVIII, pues no tendría ningún sentido ni ninguna utilidad. Claro, si pensamos que lo suyo es que se adapte y adecue a lo que nosotros hablamos, podríamos pensar que todo vale, que cualquier ocurrencia que cada uno de nosotros tuviera, pues podía ser recogida por la RAE. Bueno, tampoco es eso. Lo cierto y verdad es que la RAE tiene que observar y estar pendiente de cuáles son las tendencias más comunes entre los hablantes y no puede vivir ajena pues al todo el léxico derivado pues de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de todas aquellas influencias que vienen de otros idiomas, pues a través de las ciencias, de la cultura, de la tecnología. Bueno, es lógico que el diccionario de la Real Academia tenga que ir dando cabida cada vez a nuevos términos que pueden que terminen castellanizándose y bueno, que se incorporen como una palabra ya castellana o que bien tengan que venir marcados con el anglicismo, el galicismo, ya sabéis, todos los tipos de extranjerismos que podemos encontrar en nuestra lengua. Y lo mismo ocurre pues con las variantes que los hablantes pueden ir utilizando de cada una de las palabras del diccionario. Esto es lo que más controversia trae, ya sabéis, más polémica. Que si almóndiga frente al albóndiga y bueno, todo este tipo de usos populares que han terminado teniendo su sitio dentro del diccionario de la Real Academia. Limpia, fija y da esplendor. Este es el lema cuasi publicitario con el que surgió la Real Academia, ya os digo, hace ya muchísimos años. ¿Para qué? Pues para limpiar la lengua de todas aquellas vacilaciones, incorrecciones, usos imprecisos que a lo largo de los siglos, desde que apareciera la lengua en el plano oral en el siglo IX y como lengua escrita ya se afianzó en el siglo XIII, pues pensad que del XIII al XVIII no había habido algún intento de fijar la norma que ayude a los hablantes a conocer cuáles son las reglas del correcto y del buen uso. Ya la Real Academia en el siglo XVIII, este siglo XVIII que como ya sabéis estuvo tan concienciado con la importancia de fomentar y favorecer la cultura y la alfabetización del pueblo, precisamente en esa época es cuando se sientan las bases de lo que iba a ser la norma lingüística del español. Bueno, pues limpia todas las vacilaciones, como decía, para fijar la norma y dar esplendor. ¿En qué sentido? Pues bueno, decimos que algo es esplendoroso cuando es bello, cuando está libre de sombras, de suciedades, efectivamente, cuando el idioma conseguimos hablarlos todos de una manera estándar, adecuada y correcta, pues resulta que suena muy bien y suena mucho más bonito. A eso se refieren los tres propósitos que describe el lema de la Real Academia.
Y bueno, pues efectivamente ha tenido que ir adecuando esa misión a los distintos tiempos que ha ido corriendo, como decía antes. ¿Y por qué me parece súper interesante que una cuestión como esta, la del imperativo, que puede parecer una chorrada, oye, pues a quién le importa si el devenir del mundo no va a cambiar por el uso que hagamos del imperativo? No, lo interesante es que una cuestión aparentemente tan tontorrona pues haya conseguido despertar la conciencia lingüística de los hablantes, que parecía que andaba dormida. ¿Qué es esto de la conciencia lingüística? Pues bueno, el que los usuarios del español, los hablantes, tenemos conciencia de que utilizamos un idioma. Y todos, quien más, quien menos, nos gusta hacer un correcto uso de ellas, porque eso también nos genera una imagen social y nos permite comunicarnos con soltura en nuestro idioma. Así que es importante tener conciencia lingüística y despertarla del sopor y de la indiferencia que a veces mostramos ante estas cuestiones relacionadas con nuestro idioma. Y otro de los conceptos que ya os expliqué en una ocasión es el de la lealtad lingüística. Cuando tenemos conciencia lingüística, conciencia de que existe un correcto uso que queremos seguir, tenemos que decidir si queremos ser leales, es decir, fieles a la norma, o por contra, pues ser un poco más relajados con este asunto. Así que, bien, porque la Real Academia ha conseguido despertar la conciencia lingüística de los españoles, generar disparidad de opiniones acerca de la lealtad. Hay quienes piensan que hay que ser leales a la norma y hay quienes piensan que hay que ser leales al uso, y es que esta es la moraleja del asunto, que en las cuestiones relacionadas con las lenguas, no solamente con el español, pues resulta que es el habla, el uso, el que hace a la norma, no al revés. Es decir, que los hablantes somos quienes damos vida a las lenguas, y luego las normas son las reglas teóricas que ya se encargan las instituciones lingüísticas de recoger en distintos diccionarios y gramáticas. De manera que existe una norma lingüística a la que hay que recurrir y que es bueno que exista, puesto que es la que garantiza que nuestro idioma, el español, sea una lengua de cultura. Todas las lenguas tienen su propia norma o su índice de reglas que los hablantes tienen que asumir. Pero esta norma no puede vivir de espaldas, decíamos, al habla, al uso concreto que los hablantes hacemos del habla. Pues bueno, al final, en esta distinción entre la lengua y el habla es donde yo creo que está la fórmula o el secreto para saber cómo actuar en cada momento. Pues hombre, como hablantes de un nivel medio alto del idioma español, lo adecuado es que conozcamos la norma del buen uso, y vosotros como estudiantes tenéis que conocerla. ¿Cómo vamos a saber si será oportuno que digamos ese idos o iros? Pues mirad, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es estar atentos al contexto. ¿Qué es el contexto? La situación que rodea al momento de la comunicación. Ya lo hemos hablado muchísimas veces en clase. No es lo mismo hablar en el círculo familiar, con mis padres, con mis amigos, en un ambiente relajado, teniendo en cuenta con quién estoy, de qué temas estoy hablando y el registro que estoy utilizando de la lengua. Pues bueno, hay determinados usos que pueden tener cabida en esa situación, en ese contexto. Lógicamente, cuando cambiamos el contexto y de repente estamos en un entorno académico, en una clase, bien en calidad de alumno, bien en calidad de profesor, o bien en el ámbito profesional, cuando nos relacionamos con compañeros, con jefes, es lógico que adaptemos el uso de la lengua a la situación. Si hablo con mi jefe, no puedo hablar como si hablara con mi padre o como con mi hermano. Si hablo con mi profesor, pues no es de recibo que hablemos como si hablara con el colega del parque. Estas cuestiones me permiten saber cuándo es oportuno hacer cada uno de los usos. ¿Y qué haría yo? Pues mirad, cuando yo estoy en clase, lo que a mí me sale es aplicar la norma, porque además soy profesora de lengua y tengo que enseñaros la norma. Y lo más común, a no ser que me pilléis en algún renuncio, es que yo os diga marchaos, levantad e idos, que a mí me sale el idos. Pero es mucho más que probable que si yo estoy en mi casa, en el ámbito doméstico, con los amigos tomando algo, o bien si de repente estoy muy enfadada con mis hijos, pues que me relaje, que los formatos y las normas se me aflojen y que puede que me salga en ese iros, marcharos que no puedo más, o como bien os recordé que decía nuestra artista, la Lola Flores, si me queréis, irse. Pero bueno, para decir eso hay que ser Lola Flores, no se puede ser ninguna otra persona. ¿Cuál es mi consejo entonces? Pues la norma hay que conocerla y hay que aplicarla según el contexto. Yo me seguiré manteniendo
la opinión de que es más adecuado el idos, sobre todo si estamos en determinados círculos comunicativos, ¿de acuerdo?, más formales, y que llegado el caso, si estando con los amigos o en casa queremos decir iros por favor, que no puedo más con vosotros, pues bueno, ya sabemos que a partir de ahora la Real Academia no nos va a llevar a la hoguera de los malhablantes. Bueno, yo creo que no es mala conclusión esta, ¿no? Hay que saber adaptarse, no hay verdades absolutas. Y bueno, en otro capítulo ya os explicaré esta cuestión más formal sobre cómo distinguir el imperativo del infinitivo. Fundamentalmente porque el imperativo es una forma personal y el infinitivo es una forma no personal, no tienen nada que ver, pero eso ya es harina de otro costal. Un beso, me alegro de haberos visto, chicos. ¡Feliz verano!